Un gusto estar nuevamente en su programa Vida Nueva. Hoy día vamos a contemplar algo que aparentemente pasa desapercibido, pero que gracias a Dios la iglesia lo tiene bien puesto en ese rosario, en esa manera de ver la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y es precisamente la presentación de Jesús en el templo. Jesús fue presentado. Y ocurre que cuando Jesús se presentó en el templo, yendo María, José, Ana y Joaquín, nadie se dio cuenta. Ocurre que Jesús iba a ser presentado a la sociedad, al mundo, y sin embargo la gente seguía comprando, vendiendo, jugando, dialogando, quizás de cosas buenas, quizás de cosas malas. Sin embargo, Él, callado, hace que en ese templo, en su presentación, se muestre la luz que vino a calmar la vida del hombre, pues esa luz hoy día se transforma en esa manera de ver en la oscuridad de nuestra alma y nuestro espíritu. Esa luz que hoy día incluso en los arbolitos de Navidad ponemos para que se sepa que Él es la luz, se manifiesta como ese regalo de la raza humana y de Dios a sí mismo para la humanidad. Es interesante ver cómo en Ana y Joaquín vemos junto a María, José y también aquel sacerdote que pudo visualizar la realidad de Dios expuesta a través de los siglos, ya en el Pentateuco que nacería el Salvador de Israel, el Salvador de la humanidad, manifestaron su sabiduría, sabiendo que había nacido el Rey del universo que iba a dar su vida como hombre y que como Dios se iba a unir en ese Emmanuel a la sociedad en donde usted y yo estamos, una sociedad que cada vez más ensucia la realidad divina, una vez que se catapulta la realidad de Dios, se catapulta también tu realidad como ser humano perteneciente a la raza de Dios. Dios nos hizo a imagen y semejanza y tuvo que venir Dios en esa presentación a limpiar el pecado original. Usted y yo sabemos que esa presentación se hace constantemente en su corazón y en el mío, ¿o es que acaso dejamos pasar esa sabiduría que no olvidemos es la comunicación del hombre para con Dios y de Dios para con el hombre? No es la inteligencia, no es lo que uno pueda conocer en las matemáticas en ese proceso infinito, sabiendo que es el 0.3 a error al infinito. Es más bien saber que ese infinito se había hecho por momento finito para que usted y yo podamos salvarnos. Esa presentación maravillosa hace que tengamos esa luz y esa sabiduría. Y a más de eso, viendo cómo Ana, la profetisa, había en ella vivido ya, porque no nos olvidemos que profetizar no es adivinar. Profetizar es tener siempre ese semblante de amor hacia Dios y de Dios hacia uno, en donde esa comunicación no se rompe, sino que continúa. Ana, la madre de María, sabía que había venido el Salvador. Dentro de estas tres características falta solo una, que es la libertad, su libertad y la mía. La libertad de elegir el pecado o no, pues ya habíamos ahora sí, con el nacimiento de Jesús, visto la posibilidad de que usted y yo nos salvemos. ¿Es usted salva? ¿Soy yo salvo? Sí, por amor de nuestro Señor Jesucristo, pero ¿usted y yo seguimos sus mandamientos? Ya impresos en el Espíritu, no como la ley solamente hecha por Moisés, que no se vino a derogar, no como esa ley que meramente se expuso para que podamos tener una convivencia social, sino esa ley impresa sabiamente en el espíritu de la raza humana, porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Dios nos ama. ¿Usted ama a Dios? Lo vimos en esa presentación, con esas características que menciono, ¿sí o no? De usted depende, de mí depende. Dios toca a la puerta. Usted abre su corazón para que Él entre. Que Dios nos bendiga y nos guarde siempre de ese mal, pues Satanás existe y Él no permite que lo veamos. Usted y yo sabemos que solamente con el amor de Dios, impreso en esa humildad que es desgastarse a uno mismo, esa humildad que es perder su propia autonomía,
para arrodillarse aquel que pudo dar su vida por usted y por mí. Todo con fe lo puedo, todo con fe lo alcanzo. Nada es imposible para Dios, todo es posible